Hola comunidad hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto enorme poder acompañarles en la formación desde este espacio, hoy desde la intimidad de acá de mi casa. Y saludo también a toda la gente en YouTube que desde distintos lugares del mundo también están sumándose y acompañando este proceso formativo. Hoy, en el momento que estoy haciendo este video, otros lo verán en diferido en otro momento, pero la iglesia está celebrando la festividad de todos los difuntos. Una festividad muy importante para la iglesia en sí, porque toca las fibras más íntimas de todo el ser humano, que es orar y acompañar a nuestros hermanos difuntos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos en nuestras familias difuntos, no? Por eso quería tocar el tema de la resurrección de los muertos hoy. Un tema que es un misterio enorme. En el punto 1000 del catecismo dice, hablando de la resurrección, el misterio de la resurrección, el cómo resucitamos, sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. ¿Sí? Bueno, sobrepasa cualquier cosa que yo pudiera explicar y menos en el tiempo que tengo, porque tengo muy limitado el espacio de tiempo para poder darlo. Pero solamente algunas pinceladas desde el aspecto de la formación bíblica. Cuando hablamos de resurrección de los muertos, la Iglesia ha ido haciendo un progresivo análisis a lo largo de 2000 años que es todavía inacabado. Todavía la Iglesia no se ha expresado definitivamente, porque como acabo de leerlos es un misterio demasiado grande, que vamos entendiendo algunas cosas, y la Iglesia ha tenido una postura sobre la muerte durante mucho tiempo que hoy en día está en revisión, y eso es lo que yo quería compartir. Me parece una etapa de madurez, empezar a revisar algunas cosas que siempre nos han dicho que es así y que hemos entendido como si fueran dogmáticos, y no es dogmático. Dogmático es el hecho de la resurrección. Cómo resucitamos, cómo es la resurrección de los muertos, es algo que la Iglesia sigue progresando y sigue estudiando y aprendiendo, y por lo tanto dando nuevas definiciones al respecto, nuevos puntos de vista, ¿sí? Para ayudar a los fieles a entender más este misterio tan importante como es el de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, miremos en el catecismo, ¿no? La pregunta en el punto 997 dice, ¿qué es resucitar? Una pregunta así típica de catecismo. Y responde, en la muerte, que es la separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Bueno, la formación de hoy tiene que ver justamente con volverse a preguntar si esto será tan así. Hoy la teología bíblica, la exégesis y la misma iglesia en la postura va teniendo en cuenta algunos otros aspectos. Esto, ¿sí?, no es una formulación dogmática, es lo que la iglesia va percibiendo. Y muchas veces la iglesia ha tenido que explicar en nuevas fórmulas conceptos que le sirvieron para una época pero que ya no sirven para esta. Pensemos por ejemplo en el limbo. En la Edad Media el mismo Santo Tomás de Aquino llegó a la conclusión de que los niños muertos no bautizados no pueden estar en el cielo y tampoco pueden condenarse. ¿Y a dónde van a parar los niños? Entonces, en un estado intermedio que se inventó, que era el limbo. El limbo es un estado ahí especial que Dios preparó para esos niños bebés que están ahí en algún estado. En la Edad Media se necesitaba pensar así. Y nosotros tenemos que ir pensando en nuevas reflexiones para nuevos contextos, y además tenemos nuevos elementos para analizar y discernir la realidad. Hace mucho tiempo ya la iglesia ha dejado de hablar del limbo, o sea, el niño que muere sin bautizarse. La iglesia entiende que en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, no puede la persona condenarse y va al cielo. Además resucitamos en la plenitud de nuestro ser. O sea, que no es que anda un bebé dando vuelta en el cielo, sino en la plenitud de su ser, ¿sí? En lo que podría llegar a haber sido. Igual un bebé que en el vientre de la madre, un feto que fallece, no es que vamos a encontrar en el cielo un fetito dando vuelta, una cosa así. O sea, es lo que imaginamos, nuestra mente a veces tiene muchos razonamientos infantiles. No, vamos a encontrar, y lo dice la palabra de Dios, va a ser la plenitud del ser, ¿sí? ¿Cómo vamos a resucitar en plenitud? Ya lo vamos a ver en un rato. Pero quería detenerme en este tema de, primero, analizar la resurrección desde qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? La separación del cuerpo y del alma. Lo hemos visto así. ¿Será así?
Hoy la iglesia ya no lo sostiene tan firme a eso. Eso de separar el cuerpo y el alma, ese dualismo, pertenece a una época también, donde la iglesia agarró, incorporó elementos de la filosofía griega de Platón. Platón tenía una concepción muy fuerte sobre el alma, ¿sí? Sobre la psiquis. La psiquis para él era la parte más importante de nuestro ser, que estaba en conexión con lo más bueno de nosotros. Y el cuerpo, ahí está la dualidad. El cuerpo era lo malo, era la cárcel del alma, era aquello que empobrece, que retrae al alma y que le hace daño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que castigar al cuerpo, hay que disciplinarlo y hay que permitir que el alma pueda crecer, que el alma pueda alcanzar el misticismo, santidad, etcétera, ¿sí? Depende de las culturas. Bueno, San Agustín hace una síntesis del pensamiento platónico y lo cristianiza, y entonces se ha tomado durante muchos siglos, hasta no hace mucho, esta postura de la separación del cuerpo y alma. Hoy la iglesia y un sector importante de teólogos dentro de la iglesia ha empezado a hablar de otra manera. Y esto es solamente, no para que ustedes crean lo que yo estoy diciendo o tomen una postura, simplemente para que abramos la cabeza y podamos pensarlo de otra manera. Cuando Jesús resucitó el alma, ¿apareció el alma solamente? ¿O apareció el cuerpo en cuerpo y alma? La Biblia dice que Jesús se apareció en cuerpo y alma, ¿sí? Si tocan es mi cuerpo, véanme. Jesús se le apareció así tal cual, porque la resurrección de él fue completa. De hecho, nunca se terminó de separar, y el catecismo también explica que en la muerte no se separan completamente el cuerpo y alma de Jesús, sino que por ser Dios, por la unión hipostática, que eso no hace falta explicarlo ahora, permanecieron unidas, ¿sí? Pero es porque era una misma persona, ¿sí? El cuerpo y el alma pertenecen a una misma persona. Y la resurrección de Jesús fue en cuerpo y alma inmediatamente. Durante muchos siglos, hasta hace poco, les vuelvo a decir, y de acuerdo a la postura esta que estamos leyendo del Catecismo año 1992, se seguía sosteniendo con mucho énfasis aquella tradición de que el cuerpo y el alma se separan, y esta dualidad, ¿no? Donde el alma es superior al cuerpo, donde el alma debe emigrar de alguna manera, emigra a espera de que el cuerpo se le vuelva a unir en la vida eterna. Hoy un gran sector de teólogos opina que no es así. Y está bueno al menos planteárselo de esta manera. Somos personas íntegras. No hay cuerpo y alma separados. Somos personas íntegras. Entonces la muerte no es la separación del cuerpo y del alma. De hecho, es en todo caso la transformación del cuerpo y el alma, y se da una resurrección que es inmediata en nosotros, no hasta esperar hasta el final de los tiempos a que volvamos a tener un cuerpo glorificado. Pasa que nosotros lo vemos desde nuestra óptica, y está bien lo que dice la iglesia, pero está visto desde la óptica humana, y por supuesto el catecismo está explicado para personas humanas, que vivimos en el tiempo. Y de acuerdo a nuestra concepción espacio-tiempo, necesitamos siempre pensar de que morimos y después el cuerpo, el alma le da forma nuevamente a un cuerpo glorioso. Jesús resucita al final de los tiempos. Pero Dios no vive en una sucesión de tiempo. Dios vive en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Ausencia de tiempo. Y en esta ausencia de tiempo, lo que nosotros pensamos y que sucede en muchos años, en Dios sucede en un instante. O sea que esa persona que muere, apenas muere, ya resucita, ya tiene un estado glorioso. Ya está, y en cuerpo y alma. Eso es lo maravilloso. O sea, no es que hay un alma volando por ahí o esperando la resurrección. Eso es, desde nuestro punto de vista, nos ayuda a nuestra humanidad pensar que hay personas en el purgatorio. Pero en realidad el purgatorio es un instante donde el alma se confronta con los pecados que aún no purgó acá en esta vida, por ejemplo. Lo que le faltó purificar. La Biblia es muy clara porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Felices los puros de corazón porque verán al Señor, dice Jesús en las bienaventuranzas. Por supuesto que para ver a Dios hay que estar en estado de santidad. Y si no estás preparado, la iglesia ha enseñado siempre firmemente en el purgatorio. Pero no es que hay gente que está muchos años en el purgatorio, que uno piensa, ¿cuántos años estás en el purgatorio? Hay que rezar para que salga del purgatorio. Las almas del purgatorio. No hay almas del purgatorio. En todo caso habría personas, pero tampoco hay, en cuanto que hay que están mucho tiempo.
tenemos que pensarlo en la mentalidad del Dios eterno, o sea, todo sucede en un instante para Dios, en un abrir y cerrar de ojos, por hablarlo de una manera humana. Entonces, la persona que muere, en el momento que muere, abre los ojos a la eternidad en cuerpo y alma, ¿sí? En la presencia de Dios. Y hace ese pasaje rápido del purgatorio al cielo, a la presencia de Dios. Ahora, ese pasaje, que nosotros podríamos decir rápido, es un proceso doloroso para la persona porque tiene que revisar su historia, lo que hizo mal, en lo que falló. Esto que la iglesia le llama el juicio particular. El juicio particular. Pero como Dios es eterno y no vive en el tiempo, el juicio particular y el juicio final, en el cual Jesús dice también la Biblia que en el último día los resucitaré. Este último día lo está hablando en lenguaje humano, pero en lenguaje divino, el último día es cuando nosotros morimos. Se da toda esta escatología, este estudio de la iglesia de las realidades finales se le llama escatología, ¿no? Todo este misterio escatológico del que estamos hablando tiene que ver con esto, ¿no? Con realidades que pensamos y lo explicamos en términos humanos, pero yo estoy tratando de que lo podamos ver también desde la mente de Dios, desde ponerlo en situación divina, ¿no? Desde la eternidad. Desde la eternidad la resurrección es inmediata y no anda un alma por ahí flotando esperando un cuerpo. El alma y el cuerpo son una misma persona, ¿sí? No son independientes, son una misma persona en la realidad. Cada vez más la iglesia acentúa esta unidad de cuerpo y alma. Cada vez tiene menos desprecio por el cuerpo como tenía antes. Inclusive se flagelaba el cuerpo, se pensaba, igual que Platón, que era una cárcel del alma. Hoy ya la iglesia, gracias a Dios, está superando esa concepción. Cuerpo y alma son de la misma persona, ¿sí? Fíjense cuando Jesús le dice al ladrón, al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, hoy tu alma estará conmigo en el paraíso, hasta que un día el cuerpo se vuelva a reunir con vos. No, hoy mismo estarás, la persona estará conmigo en el paraíso. Y les vuelvo a repetir, cuando Jesús resucita, resucita Él, en cuerpo y alma, entero, ¿sí? No separados. Por esta mente que tiene Dios, de que no hay pasado, presente y futuro en Dios, hay un lineal permanente, presente. Entonces, en este concepto divino, nosotros ya estamos resucitados, los muertos ya están en la presencia de Dios y en cuerpo y alma, y eso es una muy buena noticia. Bueno, otra pregunta interesante es con qué cuerpo resucitamos, ¿no? Y se han dado muchas teorías, ¿no? Pero hay algo interesante. La ciencia ha demostrado ya que hay millones de células que mueren permanentemente en nuestro cuerpo y que en 5 años se renueva prácticamente casi todo nuestro ser biológico se ha renovado, ¿sí? O sea, podríamos hablar de que hay la parte exterior, lo que nosotros llamamos generalmente el cuerpo, se renueva cada 5 años, ¿sí? O sea que una persona que ha muerto a los 50 años, que muere a los 50, ha tenido, calculemos nosotros, 10 cuerpos distintos, ¿sí? Un cuerpo que se regeneró, se reinventó a partir de los 5 años, después a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y así, ¿sí? Sobre todo nuestras células se han regenerado, han muerto, han vuelto a nacer nuevas células y entonces 10 cuerpos ha habido, ¿sí? Bueno, ¿con cuál de esos 10 cuerpos resucitamos en la vida eterna? Es una pregunta que me suelen hacer a mí mis alumnos. Bueno, con el número 11, con un nuevo cuerpo que Jesús va a glorificar. Eso está explicado perfectamente por el apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 textos bíblicos. Filipenses 3:21 dice, Él transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Fíjense, Él transformará nuestro cuerpo, Él lo va a hacer, la resurrección es una obra de Él, pero hay otro texto más fuerte todavía sobre cómo va a ser, que es 1 Corintios 15, acompáñenme por favor, el versículo 35 dice, algunos preguntarán, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, es una pregunta que ya hacía mucho que se hacía la gente. ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Necio, lo que tú siembras no tendrá vida si antes no muere. Y ahora vamos a ir al versículo 43. Se siembra algo despreciable, pero resucita algo glorioso. Se siembra algo débil, resucita pleno de vigor. Y en este pleno de vigor hay que entender la plenitud justamente de la vida de una persona. Si hubo un accidente, pensemos en una persona que tuvo un accidente de tránsito al morir y quedó
mutilado por todas partes o que quedó desfigurado, etc. ¿Cómo resucita? ¿Con ese cuerpo? No, un nuevo cuerpo glorioso que reúne las mejores condiciones que tendría que tener esa persona, la plenitud de su ser, la plenitud de su vida, ¿sí? Resucitamos en nuestro mejor esplendor de ser. Lo mismo vuelvo al ejemplo del feto que fue abortado. ¿Cómo resucita el fetito? No, en la plenitud del ser. El bebé también en su plenitud de ser. Nos encontraremos allá plenamente realizados físicamente en nuestro ser. Y eso es algo que dice la palabra de Dios, que tenemos que tener esa confianza, ¿no? De que va a haber un cuerpo, el número 11, digo acá, en comparación a esto que estoy hablando. Eso significa que lo que queda en esta parte, ¿sí? Que nosotros lo ponemos generalmente en los cementerios, es simplemente cadáver, ya no es el cuerpo de la persona, ¿sí? Y que sirve y hay que respetarlo y honrarlo porque es donde estuvo la persona, es un recordatorio, pero la persona ya no está ahí. O sea que en realidad no nos ayuda demasiado ir mucho al cementerio porque solamente nos hace pensar y recordar lo anterior. Pero la Biblia dice no se acuerden más de lo pasado, sino que yo hago algo nuevo, dice Isaías 43, versículo 18 y 19. No se acuerden de lo anterior, miren que yo haré algo nuevo que ya está apareciendo. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? De pensar más bien, en todo caso, orarle a las personas que han fallecido en nuestra vida y esperar ese reencuentro final. Por eso la iglesia también acepta la cremación, porque los restos del cadáver, Dios no va a necesitar. Antes se pensaba que Dios sí o sí iba a usar ese cuerpo para resucitarlo. No, Dios hace nuevas todas las cosas. Y así como de la nada creó el cielo y la tierra, también va a crear y le va a dar forma a un nuevo cuerpo y alma glorificada a partir del momento que fallecemos. Por lo cual podríamos decir algo, para ir terminando, porque tenía poquito tiempo para explicar esto, podríamos decir claramente los cristianos que no hay muerte en realidad, que no existe la muerte para los cristianos, existe la transformación de la vida en todo caso. Y en todo caso están los vivos de esta vida y los vivos de la otra vida. Cambiamos de dimensión, pero no hay verdadera muerte. ¿Sí? Jesús lo va a decir en numerosas ocasiones, el que cree en mí no morirá jamás. Pero más hermoso aún lo que dice el prefacio de difuntos del misal romano. A mí me encanta, uno de los textos que más me gusta y me pone la piel de gallina, que es aquel cuando dice: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. ¡Wow! Repito, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Eso es lo que creemos firmemente y yo te quiero dejar con esta concepción final, ¿no? La vida no termina. O sea, cuando lloramos decimos se acabó. No, no se acabó nada. Empezó lo mejor en todo caso. Que es la vida donde el Apocalipsis 21:4 dice que no habrá llanto, dolor, sufrimiento, enfermedad, angustia, nada, porque todo lo anterior ha pasado, todo lo anterior ha desaparecido. Y ahora nos queda esperar la recompensa final, donde no habrá nada de angustia, de dolor. Eso es parte de esta etapa de la vida. Entonces, qué hermoso saber de que nuestros seres queridos nos están esperando y que los vamos a volver a abrazar. Mis alumnos preguntan, dicen, ¿cómo seremos? ¿Como angelitos? ¿No nos veremos? ¿Nos podremos tocar? ¿Estará bien o no que nos abrazaremos? Claro que sí. Y algunos como yo, que hemos perdido mucho, yo perdí, a los 7 años ya había perdido a mis 4 abuelos, ¿sí? A los papás de mi mamá y los papás de mi papá. Después murió mi papá cuando yo tenía 9. Fueron muriendo progresivamente en poquitos años mis tíos más cercanos, padrinos, etc. Y finalmente también después murió mi mamá y quedé huérfano. La muerte es muy cercana a mí. Pero la vida me ha enseñado algo, que es mirar no lo que yo viví con ellos, lo que me faltó vivir o los lindos tiempos aquellos, sino el reencuentro final. Aquel momento en que me volveré a encontrar con ellos en la eternidad y estoy esperando ese abrazo. Sobre todas las personas que he perdido en mi vida, el abrazo más importante espero de mi mamá. Y pensando en ella, hace un tiempo compuse una canción que te la quiero dejar como cierre de esta formación, porque hay personas en tu vida que estoy seguro que has perdido y que uno siempre se pregunta, ¿me estará esperando? ¿Cómo será ese reencuentro? Bueno, esta canción es esa persona, no sé si es tu papá, tu hermano, tu esposo, tu hijo, alguien que perdiste muy importante, que te quiere en mis labios cantarte, diciéndote cómo está en la otra vida, diciéndote cómo te espera, y espero que sea de mucha bendición y que puedas orar, ¿sí? Este misterio.
como decía el catecismo, podemos hablar muchas cosas, no entendemos, no nos queda claro, pero hay algo que aceptamos por fe. Y esto es lo que más me importa que entendamos por fe. Vamos a resucitar y nos vamos a volver a abrazar, y esa persona te está esperando para que vuelvan a reír, a cantar, a gozar en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, un gusto acompañarte en esta nueva formación. Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar todos los momentos que juntos supimos disfrutar. Y hoy que estás llorando porque ya no estoy allá, y no sabes si nos volveremos a encontrar, una sola cosa hoy te puedo asegurar: aquí te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré, con brazos abiertos como en viejos tiempos. Yo te esperaré, nos abrazaremos y disfrutaremos juntos otra vez. Nos volveremos a encontrar en la eternidad. Yo te esperaré, con esa sonrisa que hoy necesitas. Yo te esperaré. No me extrañes tanto, no me fui del todo, siempre aquí estaré. Nos volveremos a encontrar en la eternidad. Yo te esperaré. Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar todos los inviernos que juntos pudimos afrontar. Y hoy que estás sufriendo porque ya no estoy allá, y preguntas si nos volveremos a encontrar, una sola cosa hoy te puedo asegurar: aquí te esperaré, aquí te esperaré, yo te esperaré, con brazos abiertos como en viejos tiempos. Yo te esperaré, nos abrazaremos y disfrutaremos juntos otra vez. Nos volveremos a encontrar en la eternidad. Yo te esperaré, con esa sonrisa que hoy necesitas. Yo te esperaré. No me extrañes tanto, no me fui del todo, siempre aquí estaré. Nos volveremos a encontrar en la eternidad. Yo te esperaré.